mi gente de ¿Y esto con qué se come? Por aquí nuevamente Romelu Luzcategui, a pesar de... Y ya comenzamos con este nuevo capítulo de Preparándonos para el Domingo, que se viene ya. Pues sí, mis hermanos, es una semana difícil, complicada un poquito. Parece que todas las semanas se nos están volviendo parecidas, ¿no? Esta semana, miércoles, tenía una corte, una demanda que me pusieron en un trabajo que estoy haciendo. Tenía que presentarme a la corte. Y de camino, empecé con un malestar, cólico, etcétera, un disconfort terrible. Tuve que hacer una parada de emergencia en un Home Depot. Llegué a la corte, terminé la corte. Salí de la corte, al final no hubo acuerdo. Y me sentía tan mal que me vine para la casa directamente. No podía ir para otro lado. Dolor abdominal agudo en la parte baja. Anteriormente había tenido unas crisis similares y me habían dicho que era una diverticulitis. Y yo dije, bueno, estoy otra vez con la diverticulitis. Tenía estos cólicos estomacales y todo aquello. Entonces, sí, efectivamente debe ser lo mismo. Inflamación. Me empezaron a dar escalofríos. Y bueno, pasé toda la noche del miércoles con un escalofrío terrible. No podía ni moverme ni hacer nada. Así pasé la noche. El jueves todo el día fue igual. Ayer finalmente pude salir un poco. No sintiéndome 100% mejor, pero ya un poquito más calmado, sabiendo qué era. Yo te les explico por qué. Pues finalmente, ya hoy me siento mejor todavía, con disconfort, en tratamiento, pero ya con el conocimiento de qué es lo que me pasa. Porque es que cuando tú te das un evento hace 5 años y te dicen que es una diverticulitis, después te hacen una colonoscopia y no encuentran ningún divertículo. Pasan 5 años, vuelves a tener el mismo cuadro. Y este nuevo cuadro, vas a un hospital, te hacen un CT scan y te confirman que es una diverticulitis. Y pasan 4 meses y vuelves otra vez con lo mismo. Entonces tú dices, ya va, aquí está pasando algo, porque aquello fue hace 5 años. Se repite ahora y se repite ahorita tan seguidamente. O sea, eso no es normal. Y bueno, gracias a Dios tenemos a alguien a nuestro lado que nos guíe, que nos hace hacer cosas que nosotros quizás no queremos. Nuestras esposas. Empezó la señora Yaneda a decir, tienes que ir para el doctor, te voy a llamar, te hice una cita, voy para el doctor, voy para el doctor, voy para el doctor. Llega el doctor, un doctor muy bueno, excelente doctor, cubano, especializado en Rusia, y llegó aquí, hizo una licencia de nurse practitioner, que es como decir, el tope de los enfermeros, y que les permite diagnosticar pacientes, ver pacientes, atender pacientes. Este doctor, cuando le eché toda la historia, me dijo, aquí hay algo que no me cuadra. Yo había estado en el Hospital Baptist, había estado en el Hospital de Kendall, me habían hecho 27,000 exámenes con los equipos más grandes del mundo y el diagnóstico era este. Me hicieron una colonoscopia y el diagnóstico hasta ahora era una diverticulitis. A este fue el único que se le ocurrió decir, por ahí cuando a ti te duele, pasa el uréter. Yo te voy a hacer y sacó un aparatico ahí de eso de juguetes, dice él que es un ultrasound de Temu. Y me hizo un ultrasonido de los riñones. Me encontró 2 piedras en el riñón derecho, una piedra en el riñón izquierdo, el uréter izquierdo completamente inflamado, una obstrucción, aguas abajo, próstata inflamada, vejiga inflamada, uréter inflamado y una piedra en la uréter a punto de salir. El punto fue que lo que ha pasado, lo que ha estado pasando en mí desde hace tiempo es cálculos renales. En un país donde hay toda la tecnología, donde hay AI en todas partes, porque todos los hospitales ahora funcionan con AI seguramente. Y nadie dio que el resultado. Tuvo que venir un doctor cubano, a vieja escuela, con sentido común, con 5 sentidos, y a analizar el porqué, hasta que llegó a la cura. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es que siempre hay varias opciones para las cosas. Si nosotros nos quedamos con lo que un médico te dice o otro médico te dice, tú puedes tener un resultado erróneo o un diagnóstico erróneo y por consiguiente una recuperación o una sanación errónea. El tratamiento que te van a dar es incompetente o inservible para lo que tú tienes.
Sí te va a aliviar temporalmente, porque antibiótico es antibiótico al final de cuentas. Pero tu enfermedad, tu causa de tu enfermedad, perdón, va a estar ahí y va a continuar viniendo cada vez que se presente una situación. Ahora, ¿cuál fue la situación que se presentó en mí para que esto se destallara allá para acá? Bueno, que yo hace un tiempo empecé a tomar con mi café matutino una cucharada de aceite de coco. No le echo azúcar ni nada, pongo mi café negrito a hacer y pongo una cucharadita de aceite de coco en el café o de grasa de coco. Y cuando el café va colando, va derritiendo el coco, lo bato, es una cremita rica y me lo tomo orando en la mañana todos los días. Hace ya un tiempo. Resulta que el aceite de coco tiene estas cosas, entre muchas cosas. Empieza a espantar todo lo malo y lo feo que está dentro de ti. Todos esos animalitos, bichos feos que he visto, como dice el doctor Ludwig Johnson, todo ese zoológico que está dentro de ti, que no es compatible, que no es bueno. Empieza a temer por su vida. Empieza a preocuparse por su vida. Entonces, eso ha ido desencadenando un proceso de depuración, de limpieza en mi organismo y es el que ha acelerado este proceso de botar piedras y botar cosas. Aunado a esto, yo, viendo al difunto Fran Suárez, le agregué a mi rutina matutina una cucharada de aceite de ricino en la mañana. Eso fue hace una semana y pico. En conclusión, crisis curativa combinado con una crisis curativa pues bien profunda, bien profunda. Por supuesto empecé a hacer el 5x5 del doctor Ludwig, fui a médico por supuesto, voy a hacer lo que el médico me dice, voy a bombardear con toda esta gente. Entonces le digo a mi esposa, tengo ahorita en este mismo momento ya no una franja de grasa en mi abdomen, sino una franja de gasa en mi abdomen. Hay una guerra y un bombardeo constante, israelíes, turcos, cayendo la plomo ahí allá en Líbano y a la gente de Hamas. Allá. Entonces tengo ese tipo de guerra. Por eso no pude hacer video anteriormente. Sin embargo, aquí estamos. Y aprovecho la ocasión para decirles que a partir de esta semana voy a empezar a hacer un videito más corto, más pequeño, pero hablando precisamente de todo esto que le hablé anteriormente. ¿Sí? Hace muchos años yo empecé en un proceso de descubrir cosas que el Señor me fue revelando y que todo el mundo, están los ojos de todo el mundo. Lo que pasa es que no le prestamos atención, ¿no? Y tiene que ver con una lectura que déjenme decir, la consigo por aquí rapidito. Esto no es preparado nada. El templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Que tiene que ver con lo que nosotros somos. Nosotros somos, dijo San Pablo, templos del Espíritu Santo. Y Primera de Corintios 3, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 16 al 23, dice: hermanos, ¿no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. ¿Qué tal esa pequeña cita bíblica? Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 16 al 23. Esta cita seguramente las habrás escuchado muchas veces. Tú eres templo del Espíritu Santo, cuídate. Y tú estás ahí con eso, orando, pum, misa, santísimo, consagración, cuidando tu templo espiritualmente, solamente espiritualmente. Pero te olvidas de la parte física. Recuérdate que Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, dualidad en él, y nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. También tenemos y hacemos parte de esa dualidad, tenemos esa misma dualidad, somos semejantes a él en esa dualidad. Entonces el templo del Espíritu Santo no solo se cuida espiritualmente, hay que cuidarlo físicamente también. Y de eso es que vamos a estar hablando en esos nuevos videos que vamos a estar haciendo aquí en Y esto con qué se come. Y ahorita pues, ya sin dar tanta vuelta, vamos como el dermatólogo al grano. Lecturas del domingo 29 del tiempo ordinario. Esa es la chuleta que yo tengo, no se asuste. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Creo que la tercera parte del famoso poema del siervo de Yahvé.
El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Cuando estuve en Tierra Santa me enteré de algo interesante. El pueblo judío más, porque en el pueblo judío hay mucha gente de fe, pero hay gente que también es atea, que no le paran bola a nada, que están ahí al garete. Y ese pueblo judío, lo único que sí tienen en cuenta es que el profeta Isaías, además de ser un profeta, para la mayoría fue un gran, ¿cómo lo podemos decir? El Gabriel García Márquez de ellos, ¿sí? Las obras de literatura más importantes del pueblo de Israel están en la Sagrada Escritura, en los escritos de los profetas, especialmente el profeta Isaías. Segunda lectura, carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 14 al 16 dice: Hermanos, puesto que Jesús el Hijo de Dios es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestro sufrimiento, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es lo que la iglesia define en los sacramentos, elementos visibles de una realidad invisible. Elementos visibles de una realidad invisible. Y la repartición o la ministración de gracia. Esta gracia que viene en el auxilio en el momento oportuno. ¿Sí? Esa es la gracia. ¿Cómo que se llama esta? Creo que es la gracia santificante, la que viene en el momento. Si no, mi amigo teleprompter seguramente va a opinar por ahí y lo va a poner. Si no, lo vemos después, yo se lo aclaro. La gracia santificante, esa que viene ahí en mi auxilio, la que yo clamo al cielo a través de mi sacramento. Tercera lectura, Evangelio según San Marcos. Capítulo 10, 35 al 45, y dice: En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La semana pasada vamos a recordar un poquito lo que vimos hace 2 semanas. El Evangelio nos hablaba de la familia, ¿sí? Primera lectura, Génesis. Segunda lectura, no me acuerdo cuál era en ese momento. Y el Evangelio de ese momento nos hablaba acerca de
Cuando le vienen y le dicen a Jesús, Jesús dice que eso así antes no era. Por eso el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá con su mujer. Y hablamos de todo esto. La semana pasada, antepasada, perdón, estamos hablando de un pasado siempre. La antepasada, ¿de qué nos hablaba el Señor? Vamos a recordar por aquí, que ahorita lo tenía, pero me descontrolé con la llamada esta. El muchacho aquel, ¿te acuerdas? Aquel muchacho que viene, maestro bueno. La primera lectura de la sabiduría. La segunda lectura de los hebreos, la palabra de Dios es eficaz, espada de dos filos, etc. Y este muchacho que cuando se ve con el Señor le dice, deja todo y sígueme. Ya todo lo he cumplido, ahora deja todo y sígueme. Como le preguntó acerca de que había cumplido con los mandamientos del amor, la interacción con los demás. ¿Cómo ha sido tu vida con respecto a esto? Todo lo he hecho, entonces deja todo, véndelo, regálalo, sal de todo y vente y sigue. Y el muchacho no lo hizo se devolvió triste y por muchas cosas. Y Jesús explica en ese momento que muy difícil será para los ricos entrar al reino. Y hablábamos que sería difícil, sí, pero no imposible. Y veíamos un diferente enfoque acerca de ese pobre hombre, de ese hombre rico, que quizás no puede hacer su voluntad, no puede hacer nada, porque sencilla y llanamente es esclavo de lo que tiene, es esclavo de lo que lo rodea. Son muchas cosas que están en torno a él que manipulan, que doblegan o que sencilla y llanamente no pueden hacerle tomar una decisión, porque su decisión no solamente lo afecta a él, afecta a muchos. También les hablé, hablamos, o yo hablaba en esa semana con mi esposa. Yo le decía, si yo quiero dejar todo e irme a seguir al Señor, ¿podré hacerlo? ¿Cómo estarás tú con esa decisión si yo la tomo? ¿Cómo estará mi hija si yo tomo esa decisión? ¿Estarán contentas conforme? Me caerá todo el mundo encima de mí a decirme, ¿cómo vas a dejar a tu esposa? Tú eres loco, tus hijos. ¿Sí? Entonces hemos hecho nosotros lo que hizo Pedro, lo que hicieron los apóstoles en ese momento. ¿Cómo sería nuestro entorno hoy? ¿Sí? ¿Cómo sería toda esta situación? Bueno, desde aquel momento acá la iglesia, la teología ha ido encontrando respuestas, quizás justificación para ciertas cosas. Y pues en eso nos movemos, entre estas cosas, entre lo que debo y lo que no debo hacer, el mal menos malo o el bien más bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué decisión tomo yo que no afecte tanto a mi gente? Vivimos en un mundo tan complicado. Hasta la misma iglesia se ha convertido en algo tan denso, tan burocrático, que bastante le cuesta tomar decisiones, hacer cosas que debe hacer. Y todo el tiempo que dice o hace algo se cuestiona, mucha gente opina, mucha gente se oye, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué es? Simple y llanamente el cumplimiento de la Sagrada Escritura. Cuando el Señor llama a Pedro, Evangelio según San Juan, y Jesús se les aparece en una orilla del río, del lago, y está cazando un pescado y le dice, vengan acá. Pedro se tira de cabeza, llega allá, etcétera, ¿se acuerdan? Cuando Jesús lo interpela, le pregunta, ¿me amas más que esto? Bla, bla, bla. En ese capítulo de San Juan, cuando él termina de hablar con ellos, le dicen, ay Juan, le dice Jesús a Pedro, Pedro, hoy eres joven y haces lo que quieres, pero mañana serás viejo y harás lo que no quieres. Te llevarán, te dirán, te atarán, te vestirán. Lean el Evangelio, esa parte espectacular. Y léanlo y piensen en Pedro como la iglesia. En el futuro, en el día de hoy. En el año 2024, cuando acaba de pasar una pandemia, en el 2021, y la iglesia no pudo celebrar el sacramento, la iglesia no pudo congregarse. El mundo entero se paró por lo que le convenía a los demás, por el bien común, por evitar una pandemia, que la pandemia creciera más, o la plandemia, como dicen algunos. Pero al final terminamos haciendo lo que no queríamos hacer. Entonces, a veces no podemos ser ligeros de juicio. Lamentablemente todo es más complicado, todo es muy complicado. Y con las lecturas de hoy, se hace un poquito más difícil, creo yo. Porque esta conversación que tiene Jesús con sus discípulos, Juan y Santiago,
donde les dice, donde abre una puerta a lo importante y Jesús nos lo vuelve a recordar. Ayer, a pesar de mi convalecencia, que no estaba al 100% y a riesgo de que me pudiera dar un cólico de esto y mandarme al baño y mi baño no hay en la cárcel, disponible para uno, tienes que salir y volver a entrar después. Llegué a una de las unidades, vi un muchacho nuevo. Cuando yo entro a la unidad, yo llamo a los católicos, pero en general, y me siento en una mesa, paso una lista, reviso la lista, comparo la lista con la lista que tiene la guardia, y los que están ahí, que están ya en mi lista y que continúan en esa unidad, pues los llamo después personalmente, por nombre. Cuando hice la llamada general hacia los católicos, vino un muchacho dubitativo, él se acercó a mí, después se alejó, se montó en su cama, yo me senté en la mesa y él bajó y se sienta. ¿Y cómo te llamas? Taylor, me dice. Y yo le digo, ¿eres católico, Taylor? Y se quedó callado. Y me dijo, sí, lo soy. Y yo le digo, ¿y por qué dudaste cuando te pregunté si eres católico? Me dice, bueno, en realidad a mí me bautizaron y todo, pero nunca he practicado la fe. Ahora sí creo en Dios y creo en Cristo. Y le digo, bueno, pues muy bien. ¿Crees en Dios? Sí, creador de todo. Sí, yo creo en Dios, creador de todo. Le digo, bueno, déjame decirte que hace falta más fe para ser ateo que la fe que se necesita para creer en Dios. Porque ya hoy, la ayuda de la ciencia y todo lo que sabemos, es muy fácil encontrar indicios científicos, especialmente, de que Dios existe. Entonces se necesita más fe. Hoy en día la mayoría de los científicos del mundo son teístas, creen en Dios. Aparte de qué religión sean, pero creen en que hay alguien que creó todo. Y son hombres de ciencia. Y le digo, ¿y crees en Cristo? ¿Y por qué crees en Cristo? No, porque creo que el Señor vino a ofrecer su vida por nosotros, a entregarse por nosotros, a rescatarnos de la muerte. Yo creo en Cristo, que todos nos tenemos que amar. Ah, qué bien. Entonces, la pregunta no es si eres o no eres católico, la pregunta es si eres o no eres buen católico, si eres o no eres buen cristiano. Es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Y es lo que estamos tratando de hacer con estos videos, con este canal de Y esto porque se come, que entendamos lo importante de la vida. Lo importante del que estemos aquí en este mundo caminando y llevando lo que estamos llevando. Ayer estábamos en un grupo de oración y las oraciones eran por nuestros hijos, que tengan un buen trabajo, que consigan un buen esposo, que no se estresen, que no tengan ansiedad. Y solamente muy poco pedimos por la santidad de nosotros. Que podamos renovar los compromisos que tenemos con Cristo, especialmente el compromiso del bautismo que adquirimos cuando decidimos ser católicos o que alguien tomó por nosotros. En el caso mío, yo era pequeño, pero cuando yo me confirmé y después grande, cuando entendí lo que era la fe y lo que eran los sacramentos y lo que yo había hecho, renové un compromiso con el Señor. Y ese primer compromiso con el Señor que tú haces cuando tú te bautizas es ser santo. Tu primer compromiso es ser santo. Luego, cuando tú te casas, tienes una nueva serie de compromisos, ayudar a la santificación de los que están contigo, de tu esposa y tus hijos. Por eso te comprometes a la correcta formación cristiana de tus hijos. Y tienes con tu esposa el trabajo de llevarlo a cabo. Pero la primera compromiso que tuviste con el bautismo no expira porque hayas adquirido unos nuevos compromisos. Ahora porque te has comprometido con ser un buen esposo, un buen padre, te vas a olvidar de ser un buen hombre. Entonces, cada vez que vamos adquiriendo nuevos compromisos, estos nuevos compromisos debemos cumplirlos, pero sin abolir los anteriores. Son simplemente nuevos compromisos que tenemos que cumplir. Importa recordar hoy que nuestro propósito en este mundo no es ser profesional, no es ser exitoso, no es esto.
Según lo que el mundo nos dice, nuestro compromiso es alcanzar la santidad y ayudar a los que nos rodean a hacerlo. El sacramento del servicio en el matrimonio es ayudar a tu familia, esposa e hijos a santificarse. Y cuando haces nuevos votos en el servicio, que te ordenas como diácono o sacerdote, tu compromiso es ahora ayudar a la santificación de una comunidad, a la iglesia, aparte de tu familia y aparte de tu propia santificación. Y eso se nos olvida. Entonces yo hablando con Taylor, yo le decía, ¿eres buen católico o no eres buen católico? ¿Eres buen cristiano o no eres buen cristiano? Porque para ser cristiano, y mucha gente cuando yo llego a la cárcel me pregunta, me dice, ¿tú eres cristiano? Y yo le digo, bueno, depende de lo que tú definas como cristiano. Bueno, ¿tú reconoces a Cristo como nuestro Salvador? Claro que no. Entonces eres cristiano. ¿Sí? Según eso soy cristiano. Pero voy más allá, soy católico. ¿Cómo que? Y entonces al final de todo esto, siempre terminamos la discusión en Juan 13, 34 y 35. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado, porque solamente así sabrán que son mis discípulos, por la manera que se amen los unos a los otros. Es el único lugar en la Biblia donde dice que es ser cristiano. Y nos lo dice Jesús, de su boca. Y esto se nos olvida. Entonces, tenemos muchas cosas que nos ayudan a cumplir con nuestro compromiso, con el primero, nuestra santidad. Tenemos muchas cosas que nos ayudan a cumplir con nuestro segundo set de compromisos, la santidad de los que nos rodean. Y hay muchas también herramientas para cumplir con la tercera, para aquellos que son ordenados. Pero no todo lo aplicamos en la manera correcta, en la dirección del amor, de aumentar y mejorar nuestra capacidad de amar. Y ahí está el problema, que nos desviamos comúnmente y el mundo nos lleva por las cosas que el mundo nos dice que son importantes. Y terminamos siempre pidiendo y orando por estas cosas. Y se nos olvida pedir por nuestra santidad. Porque el Señor nos dé la fuerza para ser santos, para renunciar al pecado, para renunciar a Satanás y sus obras, sus engaños, sus mentiras. Y por eso que estamos aquí en esto con que se come. Para encontrar herramientas, para encontrar fuerza, para descubrir primero. Hay que saber quién es el enemigo y contra qué estás peleando. No puedes ganar una pelea que no puedes pelear. Fíjate en mi situación de salud. Si yo no sé que finalmente lo que tengo es cálculos renales, que mi cuerpo está en un proceso de purificación, de limpieza y que está botando esa porquería, entonces yo no puedo ayudarme porque yo estoy pensando que es otra cosa. Y no es otra cosa. Es esto. Entonces ahora me enfoco en esto y ¡pau! Se acabó, no hay pelea. Pero tienes que saber quién es tu enemigo y qué es lo que debes hacer para hacerlo. Entonces Taylor se quedaba pensando. Yo le digo, Taylor, no es una sola cosa lo que Jesús nos pide que hagamos para ser santos. No es una sola cosa que Jesús nos pide para que seamos cristianos. Son muchas cosas que tenemos que hacer. Mateo 25 nos da un ejemplo. Alimenta al hambriento, viste al desnudo, dale beber al sediento, visita al enfermo, visita al preso, practica obras de misericordia en todos los sentidos. Pero también el Evangelio de San Juan nos dice, si no comes mi carne, no bebes mi sangre, no tienes vida en mí ni yo en ti. Si no, no te resucitaré en el último día. Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 48 en adelante. Aquel sermón eucarístico que da Jesús ahí, espectacular. Eso también hay que hacerlo. Y también Jesús le dice a los apóstoles, Ruah, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonan los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se les perdonarán. Eso también hay que hacerlo. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Eso también hay que hacerlo. Eso también hay que hacerlo.
Los mandamientos también hay que cumplirlos. Son muchas cosas las que tenemos que hacer para ser verdaderos cristianos, para ser santos. Y en ninguna de estas cosas Jesús nombra trabajo, empresas, negocios, prosperidad. Tenemos el objetivo difuso. Nuestra mira no está puesta sobre el correcto, sobre el objetivo correcto. Ajustemos nuestra mira. Pongamos los ojos en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que vencer. Démosle nombre a las cosas que nos apartan de Dios, que no nos dejan ser mejores hombres en todo el sentido de la palabra, mujeres en todo el sentido de la palabra, cuerpo, mente y espíritu. No somos solamente espíritus, no somos solamente cuerpo, no somos solamente físico, intelecto. Hay unos que se dedican mucho a estudiar y poco a la parte espiritual o nada al ejercicio. Y hay otros que están al revés. Igualdad, potencias del hombre, decía Santo Tomás de Aquino, mente, cuerpo y alma. Deben potenciarlas todas. Y si vemos la primera lectura, en donde habla Dios de su siervo, donde habla Dios de su esclavo, y lo ponemos ahí en donde dice, el que quiera ser grande, que sea el servidor de todos. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Hay mucho que tenemos que hacer. Hay mucho que tenemos que hacer. Y no podemos seguir divagando, desvariando, yendo para aquí, para allá como una paja que el viento mueve. Ya mucha gente que me ven, que me conocen, que me escuchan, que me siguen, ya tenemos un camino. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Vamos a hacerlo. Ayer hablaba con un hermano y me decía ¿cómo hago? ¿Cómo se hace eso de abandonarse en Dios? ¿Cómo se hace eso? Y ciertamente es difícil. Necesitamos orar mucho. Pero lo más importante, necesitamos entender qué es lo que Jesús quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Jesús espera de nosotros? Y no es algo especial. Jesús quiere que amemos, que sirvamos, que demos, que ayudemos, que practiquemos la misericordia, que honremos a Dios de la manera correcta, que vayamos a misa, que participemos y hagamos uso de los sacramentos como auxilio de gracia, auxilio de gracia actual, de gracia santificante. Esa era la gracia actual, la que viene en auxilio cuando lo necesitas. El Señor quiere eso, porque así no tropiezas, así no te equivocas, así no caes, así no te haces parte del otro, así no le das una victoria a aquel. El Señor quiere que tú estés fuerte, que a todo le hagas frente con las herramientas que Él nos da, revestidos, como dice San Pablo, como dice el libro de sabiduría también, de esa armadura de Dios, para que el mal, ninguna de las flechas incendiarias del enemigo caigan en ti. Eso es lo que tenemos que hacer todo. Eso está en las Sagradas Escrituras. Eso el Señor nos lo reveló y nos lo dejó para que nos ayudara, nos asistiera. Abandonarnos en Dios es confiar en eso y vivir de cara al viento, a la dificultad, a lo que sea y lo que me toque vivir sin reaccionar. Porque la espada de dos filos no es para atacar a nadie, es para que los ataques no te hagan daño. Cuando tú caminas la vida consciente de esto, vamos ganando la batalla. Porque un soldado que camina sin titubear, sin duda, sin mirar para un lado, para el otro, para atrás, simplemente mirando de frente a aquel Cristo que entregó su vida por ti, aquel líder que espera que tú
hecho a su imagen y semejanza, puedas hacer las mismas cosas o cosas mayores, dijo él mismo. Sigas dando pasos adelante. Y que cuando te pullan un pie, cuando te dan por un brazo, cuando te dan un hombro, tú puedas recuperarte en los sacramentos, en la reconciliación, en la Eucaristía, alimentarte de su cuerpo y su sangre, de su fuerza, de su poder. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Eso es abandonarse en Dios, es confiar plenamente en Él y vivir como Él espera que vivamos. Y dejar que la providencia, que Él sea quien ponga las cosas en nuestros pies, en nuestras manos, en nuestro camino. No forcemos las cosas. Tratemos en lo menos posible de decidir por nosotros mismos, de crear planes ingeniosos y proyectos fantasiosos muchas veces que nos van a sacar de la situación en la que estamos. No, lo sencillo, lo básico, lo que está en el Evangelio, lo que el Señor nos pide que hagamos. Y me disculpan que se extendió un poquito más pero es lo que hay. Señores, ser cristiano no es jugar carrito. Esto no es un juego de carrito. Esto es serio. Vamos a tomarnos la vida seriamente. Y vamos, como les he dicho siempre, vamos a revolucionar este mundo y vamos a crear el reino que Cristo quiere y espera que creemos en este mundo. Llévatelo, Richard. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.